Bueno, y te pongo Javier Pastor Moreno Ujú. más que Javier Pastor. Sí, le va a hacer ilusión a mi madre. Yo Vale. creo. Bueno, es que... No, no, lo que quieras, me da No, igual. no, No. bicheando también vi que había un Javi Pastor, Sí, sí, bueno, hay otros dos, creo, en España. que uno es... Pastor Moreno, además. O sea, ¿Ah, todo. sí? Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, y el otro día un Luis Pastor hay bastantes pastores por ahí. Sí, sí. Sí, no, la transhumancia es muy... vamos. Fenómeno. Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar de economía o más bien de finanzas y nos acompaña Javier Pastor Moreno, que además de ser un tío curioso y apasionado, es divulgador y experto en Bitcoin. Bienvenido, ¿cómo estás? No, pues un placer, Oliver. Encantado y gracias al equipo de Lemon por invitarnos. Un placer, un placer. Hablaremos de Bitcoin, pero quiero que la charla vaya un poco sobre las finanzas, tus opiniones y demás, ¿no? Y por eso la primera pregunta, que creo que va a abrir para mucho, ¿qué opinas de la educación financiera en España? Uf, directo, ¿eh? Esa Sí, es. sí, vamos aquí. Pues fíjate que esa es una de las reflexiones que hacemos todos los días, ¿no? Lo vemos en la empresa, también desde este entorno, ¿no? De Bitcoin, criptomonedas, que es un mundo nuevo en el sector de las finanzas, que poco a poco se está integrando, pero que percibimos que ya por el lado tradicional no es fácil de entender para una persona que trabaja en la banca o en otras fondos, ¿no? Y se están introduciendo a ello, pero en el público general sí que es verdad que vemos una falta de educación desde los primeros cursos, primaria, secundaria, incluso las universidades, ¿no? El contenido que se da quizá no nos hace tener una protección en nuestra vida por no entender bien cómo funciona el dinero. Hoy justamente he publicado un tuit, un poquito de entrada, con la cotización de diferentes activos, ¿no? Y lo que había pasado con ellos este año, con el oro, que había subido un 33%, la plata aproximadamente lo mismo, Bitcoin un 58%, y luego el Nasdaq, el Dow Jones y todas las bolsas, ¿no? Cómo están subiendo. Y luego en los bancos nos dan una rentabilidad de un 2, un 3% en nuestro depósito. Entonces toda esa diferencia al final se la están llevando quienes saben gestionar el dinero de los demás. Entonces creo que eso le pasa a una gran parte de la población, que cuando le dices, oye, ¿por qué no te interesas o te animas a profundizar, e investigar sobre este fondo, sobre este activo? Pues hay un rechazo inicial bastante grande y eso hace que el 85-90% de la gente delegue sus finanzas a terceros. Y en España yo creo que eso nos viene desde abajo, nos viene desde la educación y que podcasts como el tuyo, ¿no? Y conversaciones abiertas creo que serían pues muy importante llevarlas también a medios de comunicación con muchísima audiencia, ¿no? Sí, o sea, ahí a lo mejor es que no interesan porque no son cosas que no tienen salseo, entonces a lo mejor dicen, ¿para qué vamos a hablar de economía? Porque sí que es verdad que el dinero es un tabú. No se habla de dinero en la familia, no se habla de los hijos no saben lo que tienen sus padres, no le voy a contar a mi hijo, es como un mundillo ahí oscuro que creo que eso al final se traslada a todo el mundo, ¿no? En un puesto de trabajo, en cuánto ganas, esta pregunta de la resistencia de la revuelta ahora, ¿no? De cuánto dinero tienes en el banco, y hay gente que dice, no lo voy a decir, ¿no? Es como que le parece ofensivo. Pues es como, ¿qué comes por las mañanas? ¿Sabes? Es curioso porque es un tema tabú en el día a día entre nosotros, con la familia, los compañeros del trabajo, pero luego tenemos que desnudarnos literalmente con la entidad financiera o con el Estado de todo lo que poseemos y todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que hay una visión errónea en cómo entendemos el dinero. Es una tecnología que lleva con nosotros miles de años, necesaria para construir sociedades, literalmente, y que no se nos enseña desde pequeños que vamos a estar trabajando, que vamos a estar dedicando nuestro tiempo, nuestra energía, para que nos paguen en esa herramienta, en esa tecnología tan importante para la humanidad. Entonces, que sea un tema tabú, yo creo que es un error, porque cuando entiendes cómo funciona y cuando
sabes cómo te tienes que proteger utilizando ese capital, ¿no? Esos ahorros, pues te puede llegar a mejorar bastante la vida. Y esto, o sea, que estamos hablando de España, ¿tú crees que pasa lo mismo en otros países? Pues yo creo que no. Yo creo que la tradición aquí en España, comparada con países anglosajones, no es comparable. Yo creo que hay una tradición incluso en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Creo que desde más jóvenes hay una iniciativa mucho más grande o un interés en conocer los mercados, en conocer los diferentes tipos de activos, porque he tenido oportunidad desde que trabajo en esta industria de conocer a muchas personas de Latinoamérica y están muy, muy abiertos, ¿no? A entender, a invertir, a probar, a arriesgar. Quizá también es por la idiosincrasia, ¿no? La situación que tienen en esos países que no es tan estable en términos de moneda, ¿no? De divisa, como sería aquí el euro o en Estados Unidos el dólar. Pero creo que aquí en España no ha habido nunca mi percepción, a lo mejor me equivoco, pero no ha habido una sociedad enfocada a la inversión. Ha habido otro modelo, ¿no? Otro sistema. Entonces, creo que eso también cambia en el norte de Europa, que también están más acostumbrados a invertir, y eso, bueno, pues nos penaliza. ¿Y tú cuándo empezaste a prestarle atención al tema de las finanzas? Pues fíjate, yo fue cuando descubrí en el año después de la carrera, yo estudié ADE, y cuando empecé a trabajar, empecé, bueno, pues a tener unos ahorros. Entonces dije, oye, voy a empezar Antes no te había... No, te daba igual. durante la carrera y antes nunca me había interesado decir, oye, a ver cómo funciona el dinero, cómo se crea, de dónde sale, cómo... Y hasta que no tienes unos ahorros y dices, oye, veo que en ese momento sí que es verdad, en el año 2010, 2012, pues inflación no había, porque estamos en plena crisis, ¿no? Pero tuve la suerte de dar con un contenido a través de internet que explicaba muy bien en una serie de vídeos la historia del dinero, de cómo se creó, cómo se forma, etcétera. Y en ese momento me despertó, bueno, pues la curiosidad de querer saber más, de profundizar y de descubrir qué pasaba en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue a partir de ahí que decidí pues ponerme a leer, poner a buscarme más seguir a gente que sabe muchísimo de inversión y al final, pues entre unas cosas y otras, pues llegó Bitcoin, ¿no? Al punto. Entonces... Y dijiste, esto mola, ¿no? Claro, dije, esto es un antes y un después de cómo había funcionado el sistema y ahí es cuando me empecé a interesar y más allá de la inversión, porque la inversión creo que es una parte, pero eso lo conectas con historia, con filosofía, con política y el dinero tiene muchas ramificaciones. Entonces, entender el dinero ya no es solamente el protegerte, como decía antes, a nivel financiero, ¿no? Sino entender el mundo que te rodea y el sistema de poder y los intereses y por dónde fluye. Y cuando ves todo eso te das cuenta bueno, de en qué terreno de juego vas a moverte. Y cuando sabes en qué terreno de juego estás, pues puedes tomar mejores decisiones. O sea, aquí al final, Oliver, yo creo que saber un poquito de inversión, de finanzas, de dinero, lo que te da es la posibilidad de tomar mejores decisiones para tu vida. Porque desde la compra de una vivienda, pidiendo una hipoteca a 30 años, a lo mejor estás cometiendo el error más grande de tu vida, o no digo que sea un error, pero puede ser que sí. Y todo eso, como no se nos enseña y tenemos que depender de terceros, siempre que nos den esa información en un momento determinado que puede ser sesgada o interesada, sí, pues tienes que tener información. Y yo creo que ahora, como estamos en esa era, estamos en el momento en el que todo este contenido, todas estas conversaciones, todo es un mundo abierto al que todo el mundo tiene acceso, pues no aprovecharlo es un error, ¿no? Ahí, o sea, esto que dices de entender, conocer, te da la posibilidad de tener opciones, ¿no? Esto es algo que yo le digo a todos los estudiantes que nosotros mandamos a estudiar fuera, es, oye, entiende dónde te metes, entiende las reglas de juego, ¿no? No es lo mismo un chaval de aquí que se va de Madrid que llega a un, no sé, a un sitio en Estados Unidos o en Canadá o en Inglaterra. El cómo se relacionan ahí, cómo funciona todo ahí, pues no va a ser a lo que está acostumbrado. Y con el tema del dinero creo que va muy hilado, como decías tú, ¿no? Oye, entiende cómo funciona porque lo vas a tener que usar
Y Fíjate que yo, cuando tenía 26 años, después del primer trabajo que tuve, tenía unos ahorros y decidí seguir formándome en el extranjero. Me fui, de hecho, primero a China. Estuve viviendo ahí 3 años y medio en Pekín. toma ya. Y luego viví en Londres. Y en China también entendí más de cómo funcionaba el sistema financiero. Porque cuando estás allí y tienes que transferir a otro país o tienes que transferir a otra cuenta o abrir directamente en China una cuenta bancaria, dices, ostras, aquí hay una serie de fricciones y de problemas increíbles, ¿no? Ahora lo veo en el día a día con muchas personas que son de Hispanoamérica, que ven aquí a España, que quieren enviar dinero a Bolivia o a Venezuela o a Cuba o a México y tienen unas dificultades enormes. Entonces, claro, cuando has vivido eso de primera mano también en un país como China y luego en el trabajo, te das cuenta de la importancia que tiene pues herramientas que pongan solución a todos esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el leitmotiv de todo esto es probar. O sea, yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue salir de España, irme al extranjero a estudiar, a vivir otra cultura, otro idioma, salir de tu zona de confort, y ahí es cuando sentí que crecí más como persona, ¿no? O sea, te fuiste a China. Yo he viajado bastante y generalmente pues es fácil moverte por el mundo, pero a China he ido también muchas veces, pero la primera vez que llegué ahí fue un sopapo de realidad. Y ahí es donde creo que empecé a entender muy bien a todos los estudiantes que se van con un nivel de inglés más bajito y sin saber que hay cosas fuera de su burbuja, ¿no? ¿Tú qué sentiste? ¿Qué te pasó cuando llegaste a China? Porque, bueno, dilo tú, porque para mí fue todo lo que tenía en mi cabeza como, ¿no? Así funciona el mundo, llegué allí y lo que me funcionaba aquí no me funcionaba allí, barreras del lenguaje, culturales, la comida. Yo me fui pues en el 2012, más o menos, y estuve hasta el 2015 finales. Y cuando llegué fue un shock. Fue un shock desde que llegas al aeropuerto y tienes que ir en taxi al hotel y te habías escrito la dirección en chino en el papel y el tipo lo mira y te mira y dices, aquí esto no sé muy bien qué. Y desde, bueno, pues nada, Y te dejan un sitio, anécdota, ¿no? te dejan un sitio y pues tú, este es, ¿no? Y luego tú lo has mencionado, el tema del inglés, sales de aquí pensando, bueno, sé inglés perfecto porque me he sacado el First o el Advanced o el nivel que sea, y llegas allí y te das cuenta de que el inglés tiene muchas variantes, ¿no? Entre ellas la china. Entonces, bueno, empecé a conocer a gente por allí, la verdad que encantado. Viví con una familia china para sumergirme en la experiencia y estudié chino en inglés. Entonces reforcé la parte de inglés y al mismo tiempo aprendí un idioma nuevo, ¿no? ¿Y con qué hablabas en la familia? Pues con los chinos llegaba con el libro, lo que había aprendido en la academia, y me ponía a hablar con ellos. Y al año siguiente ya me apunté a una universidad, que es la Shoudu Jinji Maoyi Tasue, que básicamente es Capital Business University, allí en un distrito de negocios que es Guomao. Yo, a ver, ayer estuve en una universidad dando una charla sobre Bitcoin y me preguntó un chaval, oye, tú si tuvieras mi edad, ¿qué harías ahora mismo? Y yo le dije, mira, a mí es muy personal, ¿no? Para cada uno. Pero una de las cosas que más orgulloso y que creo que más me ha ayudado es haber decidido irme, probar y, oye, saber que tienes la familia, que tienes los amigos, que puedes volver, ¿no? Pero eso te abre la mente en todos los aspectos, y entre ellos pues el financiero, como hemos hablado al principio, ¿no? El tema del dinero, pero también cultural, social, político. Te empieza a interesar la política de otras regiones, que es súper importante, ¿no? No tener tan focalizado qué pasa en España porque aquí estamos encerrados en debates pues que son un poco vacíos y que no trascienden a lo que está pasando en el mundo, que es súper importante. Y ahí es cuando empiezas a interesarte un poquito más. Seguramente cuando estabas en China, en esos 3 años viste, o sea, te volvías a España de vacaciones o lo que sea, volvías a China un mes después y decías, esto ha cambiado mucho. O sea, ahí aprendiste también la rapidez de las cosas. Bueno, sí, el tiempo que estuve yo creo que fue un momento de cambio importante, fue después de las Olimpiadas del 2008. En 2012 había zonas de Pekín que todavía eran como jutones, que son casas bajas, y sí que allí, sobre todo a nivel de infraestructura y arquitectura, es una locura. O sea, allí levantaban un barrio nuevo en 6 meses. Entonces ibas por una zona y a los 6 meses era otra
otro barrio que acababa de nacer. Y yo creo que ahora mismo si volviese a Pekín alucinaría. Sí. Y a China en general, ¿no? A Shanghái o a Guangzhou o a otras ciudades, porque el desarrollo que hay allí es tremendo, ¿no? Tenemos aquí una imagen quizá un poco incorrecta de lo que es China, y China en muchos aspectos está mucho más avanzado Sí. que España, ¿no? Por ejemplo. O sea que... Pero Es interesante. una cultura muy interesante. Volviendo un poco al tema de las finanzas, oye, ¿qué es esto del Bitcoin? Porque es verdad que pues, hay gente que puede conocer más o menos, ¿no? Pero para alguien que dice, pues lo he oído, pero no tengo ni idea. Pues yo creo que Bitcoin es la tecnología más importante de nuestra era. Y lo pongo al nivel de Internet y a nivel un poquito más en el pasado de la pólvora. Que la pólvora fue un cambio radical en cómo se aplicaba la lógica de la violencia entre imperios, entre reinos, ¿no? Y Bitcoin tiene una implicación filosófica y política tan profunda como la aplicación de la lógica de la violencia. ¿Por qué? Lo voy a intentar explicar así. Esto es un punto que a mí me llama mucha atención. Ahí tengo un amigo que se llama Álvaro de María, que tiene un libro que se llama La filosofía de Bitcoin, y tiene charlas que si os interesa profundizar os animo a verlas. Pero vamos, él lo que comenta es que Bitcoin cambia la capacidad que tiene el Estado de aplicar la lógica de la violencia, extrayendo, embargando, llevando la justicia, ¿no?, a la sociedad. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si hay un divorcio, un alzamiento de bienes, o simplemente una persona tiene todo su patrimonio en Bitcoin. Bitcoin depende del conocimiento de 12 palabras o de 24 palabras que tú puedes custodiar directamente en lo que se llama como un monedero, ¿no?, que es una aplicación básicamente que te descargas en el teléfono móvil o en el ordenador. Te pide que escribas 12 palabras en un orden concreto y ya te deja crear cuentas bancarias para depositar el Bitcoin que tú quieras. Y si tienes esas 12 palabras y un juez, por ejemplo, quiere embargarte lo que tienes ahí, con un inmueble puede hacerlo, con tu cuenta bancaria puede hacerlo, con tus acciones también. Con todo puede hacerlo, con el dinero en efectivo quizá no le sea más complicado, ¿no? O con oro, si lo tienes físicamente. Pues con Bitcoin pasa lo mismo. Entonces es un límite a la capacidad de extracción que tienen los estados, y además es muy fácil de transportar cruzando las líneas que delimitan ese poder político, ese régimen en el que vivimos hoy, que es el régimen político del Estado-Nación. Y claro, si tú no puedes aplicar la lógica de la violencia a través de la potestad, del músculo que tienes, de esa fuerza, a través de la ley, de los jueces, de la policía, de las fronteras, pues tienes un problema. Porque en el momento en el que los individuos empiezan a entender que tienen un nuevo tipo de activo que se puede utilizar como dinero y se puede utilizar como activo de ahorro que no me puede confiscar un tercero, ostras, se tambalea un poco el régimen político que tenemos. Y esto decía Thomas Hobbes en un libro que escribió, que es el Leviatán. En el capítulo 29 decía que el punto 5, una de las causas de disolución del Estado es que los individuos sean soberanos absolutos de un bien que no les pueda embargar ni arrebatar. Entonces, claro, esto lo decía Hobbes ya hace unos cuantos años, que es uno de los teóricos principales del Estado-Nación, ¿no? Qué importante es la historia. O sea, fundamental. Para que luego digan, no, si la historia no sirve para nada, ¿no? Pum. O sea... Es importantísimo la historia, porque o sea, hilando con Bitcoin, vas hacia atrás y te das cuenta de que esto no es la primera vez que pasa, que ha pasado, ha ocurrido en diferentes momentos de la Edad Media a la Edad Moderna. Hubo un cambio de paradigma muy importante y hubo dos tecnologías que cambiaron la aplicación de la lógica de la violencia y el acceso a la información. Por eso decía antes Internet. ¿Cuál fue la que cambió el acceso a la información? La imprenta de Gutenberg. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se utilizó la imprenta de Gutenberg? Pues para publicar las 95 tesis protestantes de Lutero, entre otras cosas. Pero claro, ¿tú qué hiciste cuando publicaste las 95 tesis? Difundiste una serie de ideas que rompió con la autoridad de aquel momento. ¿Quién era la autoridad de aquel momento? La Iglesia Católica. Entonces te empieza a aparecer un Enrique VIII que dice: yo me quiero divorciar, el Papa no me deja, pues me monto mi propia iglesia. O tienes la guerra de los 30 años en Europa y la paz de Westfalia, que es el origen de los estados modernos, ¿no? Entonces tienes una tecnología que, a partir de la difusión de nuevas ideas, como hoy es Internet o la inteligencia artificial, te rompe el saber socialmente reconocido. El Estado, ¿qué utiliza? ¿O qué ha utilizado en el siglo XX? La televisión, la radio y la prensa. ¿Qué está pasando con la televisión, la radio y la prensa? Sí, que de repente aparecen las redes sociales y demás y no pueden controlar mensajes, ¿no? Correcto. Entonces, ¿las nuevas generaciones ven la televisión, escuchan la radio o leen la prensa? No. ¿Qué hacen? Escuchan podcasts, leen
Netflix. Ven cosas alternativas. Sí. Entonces yo creo que Netflix está dentro del grupo de un poco dirigido, ¿eh? Pero bueno, ¿qué ocurre con eso? Que tu autoridad se tambalea, y si a eso le sumas una pérdida un poco también, por ejemplo, el informe PISA aquí en España, ¿no? De educación. Si el Estado es el que educa a la sociedad, el que dice lo que está bien y lo que está mal, y empiezan a haber alternativas de formación o educativas, pues ahí también tiene un problema, porque tienes el relato que se te está tambaleando y el adoctrinamiento o la educación, cada uno lo llamará como quiera, que se le está dando a los hijos también está cambiando. Esto, con el tema de la educación y distintos sistemas, hay muchas familias que a lo mejor viven en zonas donde les obligan a educarse de una manera y deciden irse a un colegio con un sistema educativo diferente al español para no tener que pasar esa vía, ¿no? O incluso hay gente que manda a sus hijos a estudiar al extranjero porque no quieren que se va a ir por un sistema educativo concreto, ¿no? O el ataque que algunas veces vemos a la educación privada o concertada. También va porque hay más libertad de cátedra, ¿no? Hay alternativas de enseñar otros, ya no solo valores o una moral, sino una serie de conocimientos. Sí, hay en la educación privada hay una muchas exigencia. Efectivamente, en la educación privada al final tienes acceso a otro tipo de asignaturas. Correcto. Porque pueden, dentro de, siguiendo el currículum español, ¿no? Pero ya si hablamos de el sistema de bachillerato internacional o un sistema americano o un sistema británico, dentro de España me refiero, pues obviamente tienes acceso a otra manera de educar. Y esto lo hilo, no, a lo mejor no tan transgresor como no quiero ir en este sistema, sino, ostras, es que a lo mejor yo soy diferente y necesito un sistema o en este otro sistema voy a estar más adaptado. Probablemente a los nuevos tiempos el mundo está cambiando y están surgiendo nuevas tecnologías. Si tú no utilizas hoy inteligencia artificial para estudiar o para trabajar, probablemente en los próximos 2, 3, 5 años te vas a quedar atrás. Pero lo mismo pasaba con Internet. Pero es que lo mismo va a pasar con tu riqueza si no empiezas a entender activos como Bitcoin. Fíjate, te iba a hacer una pregunta de ¿por qué es necesario, por qué crees tú que es necesario que la gente tenga Bitcoin? Claro, a ver, yo no doy consejos de inversión a nadie, no. Y a todo el mundo le animo además, aparte de esta charla, que si les llama la atención, pues que estudie, que se lea varios libros. Nosotros tenemos una academia en la empresa, ¿no? En Bit2Me, que se puede visitar y que tiene cursos abiertos y gratuitos, y tienes terminología y documentación infinita. O sea, puedes tirarte las horas que quieras estudiando. Dicho esto, al final, ¿qué ocurre? Claro, el dinero que 3 propiedades tiene: unidad de cuenta, medio de intercambio, almacenamiento de valor. Si a mí alguien me dice hoy que las divisas estatales, el euro, el dólar o cualquier moneda de cualquier otro país del mundo son buenas reservas de valor, pues le miraría un poco extraño, ¿no? Porque todos vemos lo que pasa cuando vas al Mercadona o cuando vas a salir por ahí a tomarte algo, a cenar o lo que sea. Cada vez está todo más. Acuérdate cuando salíamos que con 1.000 pesetas... Eso me lo decía mi padre. Con 500 pesetas me iba al cine y tal, igual. Y o con menos, un fin de semana entero. Sí. Claro, es que ha cambiado. A lo mejor nos ve gente que no sabe lo que son las pesetas, ¿vale? O sea, te quiero decir, esto es antes del euro. Esto es la moneda que se inventaron en España, que viene, si os fijáis, la libra, el peso, el dólar, todo viene de una unidad de medida. ¿Por qué? Porque se utilizaban unas balanzas para ver si el metal que ponías en un lado tenía una cantidad o no. Entonces, eran medidas que se fueron transformando en un dinero estatal, ¿no? Los metales preciosos, el oro y la plata, se sustituyeron. O sea, nuestros ancestros, si nos vieran hoy trabajando por papelitos que se inventa el Banco Central Europeo o por dígitos que aparecen... Son bonitos. Los hacen bonitos y el de Hong Kong está muy chulo, por cierto. Tiene así como un plastiquete. Entonces, si nuestros ancestros supieran o dijeran, pero vosotros, ¿por qué trabajáis os levantáis cada mañana de vuestra vida para dedicar 40 horas de la semana a que os paguen en un dinero que una élite política, porque es una élite política, el poder financiero y el poder político están unidos, tiene la potestad de crear de la nada y tiene además la capacidad de obligaros a todos a que tenéis que utilizar ese dinero para realizar los intercambios entre vosotros, y si no vais a la cárcel. Entonces, claro, hay gente que cuando descubre esto dice, anda, si yo no soy libre, si vivo en una cárcel
en un modelo de Estado-nación en el que me dicen, pues vale, hemos tenido la suerte de nacer en España y estar en la Unión Europea. Sí. En términos monetarios, me refiero. El euro ya está teniendo problemas y yo creo que los va a tener más, porque todos están basados en lo mismo. En la capacidad que tiene el Estado de ir emitiendo, gastando y trasladándosela a las generaciones siguientes. ¿Qué ocurre? Aquí hay un punto, y es que nosotros hemos empezado, nuestra generación, que somos los millennials, ¿no? O la generación que viene después, ha empezado a jugar a este juego del Monopoly cuando llevaban ya jugando 30 o 40 años nuestros padres y Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oye, como la moneda no nos protege, no es una reserva de valor, ¿qué hago? Utilizo mis monedas para comprar inmuebles. Entonces, aquí en España pues hubo un boom inmobiliario de 30 a 40 años. Tú ahora mismo, si te vas a los salarios que había hace 30 años, ¿cuántos le tenías que dedicar para comprar un inmueble? Eran entre 7 y 12 años, como mucho, y ahora no baja de 35 años y tienes que tener un buen salario, unos buenos ingresos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso es una ruptura del contrato social. O sea, que yo estudio una carrera o 2 carreras, aprendo idiomas y luego cuando me quiero emancipar y tener un proyecto de vida, no me puedo comprar un inmueble. ¿Eso a qué se debe? Y la gente echa la culpa a la derecha o a la izquierda. No se debe a eso, se debe al sistema monetario que tenemos funcionando, que anima o empuja a aquellos que tienen acceso a ese dinero fresco, que son los que lo crean y los que lo distribuyen, principalmente los bancos y los bancos centrales y los estados, a acumular, a atesorar esos activos que realmente son escasos. Entonces me decías, ¿por qué hay que tener Bitcoin? Primero por lo que hablábamos antes de la inconfiscabilidad, porque en un inmueble, ahora lo vemos, jurídicamente no está protegido y además lo están atacando. Y te están diciendo, que tú eres propietario de 2, 3, 4 inmuebles, pues vas a tener que pagar o más impuestos o más tasas, o te voy a poner requisitos para que lo puedas vender como yo te diga, o el alquiler lo vas a poder subir a los inquilinos al año X porcentaje. Entonces con Bitcoin eso no lo pueden hacer. En Bitcoin hay una frase que me gusta mucho que es el código es ley. El código es ley y ahí no influye la ley del Estado. El Estado donde se centra, o la Comisión Europea o la SEC de Estados Unidos, se centra en lo que está alrededor. ¿Quién está alrededor? Las empresas que facilitamos como puente pasar del dinero fiat. El dinero que usamos hoy se llama fiat. Esto viene del latín, de fiduciario, que así sea, hágase, ¿no? O sea, es dinero por decreto, porque yo te lo digo. Bueno, pues nosotros somos un puente que te permite pasar de ese dinero fiat a Bitcoin. Y luego hay 40.000 criptomonedas más, pero yo me centro mucho en Bitcoin. A mí se conoce como un Bitcoin maximalista, aunque yo no soy tóxico con el resto de criptomonedas, porque oye, si quieren lanzar un proyecto y les va bien, pues estupendo, pero sí que lo separo. Bitcoin es el primer activo real digital y el único, y el resto de criptomonedas son activos financieros. Son otra cosa, o proyectos tecnológicos, o plataformas, arquitecturas y tal. ¿Por qué hay que tener Bitcoin? Porque yo creo que estamos en un momento, hay un vídeo muy bueno que os animo a ver, que también es de Ray Dalio, de Changing World Order. Está en español y en inglés. Perdón. Y te cuenta pues que vivimos en ciclos de 80, 90, 100 años y cada vez que se completa uno de esos ciclos pues hay un cambio de orden mundial. Lo conecto con lo que decía Álvaro. Yo creo que estamos en una transformación del régimen político porque el Estado ya no satisface ni aporta para lo que se supone que fue creado, que es dar seguridad. Pues hay 2 dominios en los que el Estado no tiene poder. ¿Qué 2 dominios son? El ciberespacio, Internet. Ahí el Estado no es nadie. Sí, no, cuando te dicen, oye, pues te bloqueo, pues cojo una VPN y para adelante. Exacto, y Starlink, el espacio exterior, que tienes a una empresa de Elon Musk que le puede dar internet a Ucrania mientras tiene un conflicto con Rusia. Entonces tienes 2 dominios que se salen del control o que se salen del alcance que ha tenido el Estado-Nación, que son mar, tierra y aire, ¿no? Fronteras, los barquitos y los aviones. Entonces, claro, estamos en un momento de doble cambio. Y Ray Dalio lo que dice es que cuando se cumplen estos ciclos, que la moneda de reserva mundial, que en este momento es el dólar, con la mala gestión que se hace desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque son cortoplacistas. Porque ellos cada 4 años tienen elecciones, las famosas, las democracias liberales occidentales, que tanto nos llenamos la boca, ¿no? Y en el fondo lo que hacen es comprar los votos, comprar prebendas, crear una serie de infraestructuras y alimentarlo con dinero futuro trayéndolo al presente. Y si veis la deuda de Estados Unidos desde 1776 hasta el año 2009
y la veis desde el 2009 hasta ahora, os vais a asustar, porque se crearon 12 billones de deuda y ahora estamos en 35. ¿Eso qué significa? Que han traído en 12 años el doble de dinero que trajeron en 200 años. ¿Y eso qué impacto va a tener en el valor de la unidad de cuenta, en el dólar? Pues fortísima y cada vez más rápido. Entonces, si no te refugias en activos escasos, finitos, fuera del sistema, que no puedan ser atacados por el poder político, pues yo creo que vas a tener problemas. Pero esto es mi opinión. Estoy viendo aquí, están pensando ya, oye, ¿cómo esto de Bitcoin? Estamos muy atentos. Mola mogollón escucharte. Y es verdad que le estás dando una perspectiva diferente a lo que creo que tiene la gente, ¿no? De lo que es el Bitcoin, que mucha gente pues no entiende y a veces también lo que no conocemos genera rechazo y miedo, incertidumbre, ¿no? Y es como, es malo porque no lo conocemos o porque no es lo que hemos hecho siempre. Bitcoin, para la gente que no... Básicamente Bitcoin lo que es un ledger, es un libro mayor. Desde los sumerios nosotros utilizábamos tablas de arcilla para decir qué debía quién a qué, y cuando se saldaba la deuda se rompía la tabla de arcilla, ¿no? Bitcoin claro, la tabla de arcilla, la entidad que lo tiene, la institución que lo tiene muchísimo poder. Porque la puede porque no la rompo o me la invento. Claro, porque me puedo inventar tablillas que son de arcilla y yo escribo lo que quiero. Esta es la primera vez en la historia. Yo creo que Bitcoin es una de las introducciones que hace es una transformación en quién hemos confiado. Y esto es muy potente y muy profundo. ¿En quién confiamos para atesorar riqueza? Claro, si yo he confiado en el banco ABC o en el Estado, en el registro de la propiedad, que dice que ese papelito es mío, pero claro, cuando han llegado guerras civiles o han llegado conflictos, ahí los papelitos vuelan por los aires. Entonces, si tú eres judío en la Segunda Guerra Mundial y tenías una casa en el centro de Berlín, por mucho que lo pusiera ahí ya lo tienes. No la tienes, te la quitan. Y si tenías un negocio, también. Y si tenías una cuenta bancaria, también. Y si tenías billetes y te querías cruzar la frontera, ¿qué hacía el soldado alemán? Te lo quitaba. Entonces, algunos se lo llevaban con dientes de oro, que podía ser otra opción, o en otros lugares, pero ahora tenemos un activo digital invisible, que depende del conocimiento. Y es un ledger. Y Bitcoin es un ledger replicado en miles de ordenadores. ¿Y esos ordenadores quiénes son? Pues puede ser tú, o pueden ser ellos, o puedo ser yo. Me meto en internet ahora mismo y pongo, quiero ser un nodo de Bitcoin. Un nodo es, digamos, tú con tu ordenador, con tu portátil, te descargas el software, lo empiezas a correr y empiezas a copiar la base de datos de Bitcoin, que son las transacciones que se envían y se reciben en diferentes direcciones. Las direcciones son como las cuentas bancarias, pero no hay nadie que lo gestione. El sistema, el software, se encarga de hacerlo. Entonces, si yo sé que tú utilizas ese sistema de dinero, tengo la certidumbre de que lo que estás utilizando es cierto, de que lo que me estás enviando es verdad. Y además sé que tú no puedes crear más de ese Bitcoin, de ese tipo de dinero. Como pasaba con el oro. El oro, lo bueno que tenía es que no se podía crear de la nada. ¿Cuál era el problema del oro? La logística, que si tú de repente llegas a América y quieres enviar un barco de oro, pues tienes unos riesgos enormes de que se hunda en el fondo del mar, de que te atraquen, costes de mover el oro de un sitio a otro, etcétera. Entonces el telégrafo, en cuanto lo tiran por el mar, a mediados del siglo XIX, tienes un sistema de comunicación y dicen, bueno, pues aquí ponemos a entidades de confianza, que son los bancos, y que ellos actualicen el ledger. Pero tienen ese ledger. Confiamos en ellos. Aquí no hay que confiar en nadie. Utilizamos un sistema global, que me da igual que seas de Filipinas, de Chile o de Australia. Y yo te envío y recibo dinero. Luego va el auditor y dice, oye, tú me habías dicho que tenías 100 monedas y aquí solo veo 50. Claro. Pero en el caso de Bitcoin eso, pues por el sistema que tiene de protección y de seguridad, pues nos garantiza, ¿no?, que las transacciones que se hacen son seguras, son fiables, son auditables por cualquier persona. O sea, tú te puedes meter ahora mismo la famosa blockchain, ¿no? Blockchain. Blockchain básicamente es el ledger es todas las transacciones se van guardando en bloques. Ese bloque genera una huella dactilar y se conecta con el siguiente bloque, que es otra huella dactilar. O sea, todos los datos que tú metes en un bloque te generan con un sistema de criptografía que se llama SHA-256
una huella dactilar y eso se conecta con la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y todas esas huellas dactilares se copian en todos los ordenadores. De manera que si alguien maliciosamente intenta cambiar algo, no va a poder. Porque todos los ordenadores van a decir, tú estás intentando cambiar esto y no te dejamos. Entonces, si yo quiero utilizar un sistema de dinero desvinculado de un poder político, de un país que me haya tocado nacer en Venezuela, en Argentina, en Turquía, en la India, en China, en Rusia y ahora mismo en Estados Unidos o en Europa, y no quiero hundirme, no quiero irme al fondo del mar con un tipo de dinero que depende de las decisiones de Pedro Sánchez o Ursula von der Leyen o Christine Lagarde o Jerome Powell, pues utilizo un sistema donde el código es ley. Y eso cuando la gente lo entienda, lo va a usar. Sí, yo sé que hemos llegado muy pronto a esto, pero es un sistema tan claramente superior al que tenemos. Muy pronto. Hemos llegado muy pronto. O sea, quiero decir que hemos llegado muy pronto porque todavía tú sales a la calle y nadie conoce Bitcoin. Bueno, nadie sí, va a pagar al kiosco en y Bitcoin. no puedes, efectivamente. Y además creo que se han dado cuenta los grandes poderes. Si echamos la vista atrás, ¿no? Cuando empezaron a sacar las monedas, pues antes había trueque, ¿no? Y te compro el cerdo y te doy Claro. 4 cuchillos que valen no sé qué. Y entonces dices, venga, va. Pero el día que vas al paisano y le dices, te compro el cerdo y te doy estas cositas, el primer día dice el tío... Claro, a mí me das no, con a mí me pepitas das de oro. Exacto, a mí me das plata. un cuchillo, ¿sabes? Claro. Que esto es lo que Claro, habíamos hecho hasta el problema del trueque, para que la gente lo entienda originalmente, ¿cuál es? El cálculo económico. Pues que si tú tienes cerdos y yo gallinas o cuchillos o tomates y no nos interesa hacer ese intercambio, pues no podemos cambiarlo. Entonces necesitas una tecnología intermedia que haga de lenguaje, que haga un lenguaje de comunicación de valor. La sal. La sal, de hecho, salario viene de sal. Sí. Y los romanos lo valoraban mucho porque además tenía una serie de utilidades muy buenas. ¿Cuáles eran esas utilidades? Pues que cogías la sal, empapabas la carne o el pescado y lo podías transportar y no se te estropeaba. Entonces, claro, y hemos utilizado cacao, y hemos utilizado conchas marinas, y hemos utilizado muchos tipos de dinero. Y ahora utilizamos dinero estatal vinculado a lo que digan los señores que gobiernan. Y claro, a ellos les viene muy bien, porque no solamente es un sistema de unidad de cuenta medio intercambio de almacenamiento de valor, es un sistema de control absoluto. De control absoluto y de dependencia total. Si tú no te abres una cuenta, ¿puedes vivir en esta sociedad? Pues es verdad que no. O sea, y esto lo veo cuando viene gente de fuera de España a estudiar a España, que vienen... Oye, con su visado aprobado, con una matrícula en la universidad, con un montón de dinero gastado y llegan allí y dicen, quiero alquilar un piso. No tienes cuenta. Ostras, pues no puedes, ¿no? Los pobres abuelitos que dicen, es que lo tengo que hacer todo a través del banco porque ya no puedo ir a hacer la gestión en la administración de no sé qué o hacer... No, eso vaya usted al banco y la sucursal. O sea que sí, efectivamente. Claro. Entonces Bitcoin yo creo que viene a poner solución a muchos de los problemas. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Pues que se han dado cuenta los poderes, el establishment. Yo trabajo en un exchange que básicamente es lo que decía antes, un puente que conecta estos dos mundos, del mundo tradicional y Bitcoin. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se lo van a quedar. Todo el Bitcoin que puedan. Van a existir 21 millones de Bitcoin. Suceda lo que suceda. Es la programación del software y eso es lo que se va a emitir a la red. Ya hay emitidos 19.750.000. Y se van a terminar de emitir el resto de el 1.250.000 hasta el año 2140. ¿Qué ocurre? Que han dicho, vale, pues no podemos combatirlo porque es descentralizado, porque está repartido en ordenadores, mineros que están por ahí minando. Entonces, ¿cómo lo combatimos? Nos lo quedamos, como el oro. Sí. ¿Cuál es la mejor forma de sacar un activo de circulación y que la gente no lo utilice como dinero? Teniéndolo yo todo. Y dándole un valor inmenso para que a la gente le cueste muchísimo comprarlo. Y es lo que va a pasar, yo creo. Bueno, no te voy a preguntar, no te voy a hacer la pregunta de rollo revuelta de cuánto dinero tienes en banco, cuánto Bitcoin tienes, no te voy a entrar por ahí. Pero volviendo un poco a esa educación financiera, ¿qué conceptos económicos crees que debería tener todo el mundo como pilares, como cimientos de, oye, mínimo tienes que saber esto? Pues mira, ahora ahí están las propuestas famosas y conocidas por todos, ¿no? De que los trabajadores tendrían que recibir el monto íntegro de su nómina y luego pagar a Hacienda. Pues yo creo que es que eso es básico. O sea, saber... yo creo que nos vamos ahora mismo a la calle Preciada, al centro de Madrid, ¿no? Y nos ponemos a preguntar de forma aleatoria, oiga, ¿usted sabe cuánto paga cada mes de impuestos?
La gente no lo sabe. No, yo me llegan 1.800 netos a la cuenta, pero si preguntamos a la gente el origen del dinero o preguntamos a la gente cuáles son las propiedades, tampoco lo vas a ver. Y es que eso es básico. O sea, tú vas a trabajar más de 50.000 horas de tu vida para que te paguen en un dinero que no sabes cómo funciona. Entonces, yo les diría, o sea, más allá de irnos a las finanzas, algo mucho más complejo, el interés compuesto y todo este tipo de cuestión, coño, aprende el dinero, que eso es lo que te van a pagar tu tiempo y tu energía. ¿Algún libro que puedas Sí, decir? hombre. Pues mira, el Saifedean Ammous, el patrón Bitcoin, es muy bueno porque no te habla solo de Bitcoin, esa es la parte del final del libro, pero te cuenta la evolución de la historia del dinero y cómo se crearon los bancos centrales y cómo fueron absorbiendo ese poder y esa confianza de los ciudadanos y utilizaron además momentos históricos de conflicto para introducir cambios muy potentes. Y os pongo un ejemplo. La crisis del 1929, bueno, pues como sabéis, fue la caída de la bolsa estadounidense, aquí en Europa tuvo un impacto tremendo, ¿no? Y el auge de Hitler. Y Estados Unidos tenía un problema grave de confianza en su divisa. ¿Qué hicieron? En 1933, Roosevelt redactó la Ley 6102. La Ley 6102 era una ley que te obligaba, como ciudadano, a vender tu oro a la Reserva Federal a un precio marcado. Y si no, te metían en la cárcel. O te multaban o te sancionaban muy fuertemente, ¿no? Entonces, claro, ese modelo se mantuvo hasta desde la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, hasta 1971, donde Richard Nixon desvinculó el patrón oro del dólar. ¿Por qué? Porque se estaban gastando mucho dinero en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea del Sur y en Chile y en por ahí. Se están gastando dinero. Yo no entro en si está bien o mal, o el tema político, el comunismo o capital. Yo no entro ahí. Yo digo que se están gastando dinero que no tenían respaldado con oro. Entonces, De Gaulle llegó a Estados Unidos y dijo, oye, trae para acá el oro, que te estás gastando el dinero que no tienes. Y Nixon dijo, hay un ataque de especuladores tremendo, vamos a defender el dólar y por eso a partir de ahora ya no se podrá convertir el dólar en oro. Y claro, a partir de ese momento vivimos en un sistema donde el poder político tiene capacidad infinita e ilimitada y no auditable de gastar dinero en nombre de los ciudadanos a los que les va a quitar los impuestos para pagar lo que a él le parezca bien. Entonces, sabiendo eso, Sí. yo creo que es la base. El patrón de Bitcoin. Ah, sí, Saifedean Ammous, el patrón Bitcoin. Bueno, pues esto te lo desarrolla y te profundiza bastante, ¿no? En los diferentes... Luego está Broken Money, de Lynn Alden. Es otro libro súper bueno, que lo escribió hace poquito, además, hace 6 meses o por ahí. Me gustó mucho. Y luego El individuo soberano, pero bueno, este es de 1996. Este no te habla tanto del dinero, pero te habla de los cambios tecnológicos que iban a venir. Y ya hablaban de un ciberdinero descentralizado en 1996. Entonces había gente que era auténtica visionaria, ¿no? con todo este tema. Y yo creo que también el Ray Dalio, que he comentado antes, que tiene el documental de Changing World Order, tiene otro de cómo funciona la economía. Súper didáctico, súper entretenido para la gente que es muy fácil. Está muy bien explicado y con diagramas y con dibujos y está súper guay. Y yo creo que con esos 2 libros, la filosofía de Bitcoin creo que también es importante leerlo. Son 100 páginas y lo lees en 2 horas y alucinas. O sea, te abre la mente diciendo, pero yo vivía en Matrix. O sea, Bitcoin al final, hay un meme que corre por las redes siempre para los bitcoiners, ¿no? Porque a nosotros, o sea, los que llevamos en Bitcoin ya un tiempo se nos considera un poco believers, como creyentes de una religión. Y en el fondo has ido recopilando muchísima información que consideras que la gente no tiene y que a ti te cambió la forma de entender el mundo y lo que quieres hacer es compartirlo con los demás y decir, oye, que está pasando esto. Y que si no salís de esta rueda de ratón, lo vais a pasar mal. Porque los que hemos salido de la rueda de ratón, unos más, otros menos, pues no nos va mal. Fíjate que al final, yo esto también lo asocio a lo que hablábamos al principio, ¿no? De irte fuera a vivir en otra cultura, en otra burbuja, experimentar, conocer, porque a veces estamos en nuestra burbuja y pensamos que esto es lo que es y funciona y demás, y de repente descubres, ostras, pues hay otro tipo de comida, ostras, hay otro tipo de salsas, ostras, hay otro tipo de paisajes, hay otro tipo de un montón de cosas, ¿no?
Entonces, según hablas, lo estoy asociando mucho con un poco lo que hacemos en Lemon Tree, ¿no? De abrir puentes a ese desarrollo de la persona. Y sin duda el tema financiero es una de las pilares de nuestra sociedad, ¿no? Nos movemos a través de las finanzas. Entonces, comulgo contigo es básico que te involucres en ese proceso. Sí, y poner las manos un poco en la masa, ¿no? Bitcoin lo bueno que tiene, decía antes que va a haber 21 millones de unidades, pero cada Bitcoin se divide en 8 decimales. Es decir, si tú dices, joder, es que a mí esto de Bitcoin no me termina de convencer, pero quiero entender la tecnología, quiero hacer una transferencia en un monedero de estos que este chico ha explicado y verlo en la cadena de bloques y efectivamente ver si se transfiere del punto A y B y cuánto tarda y cuánto cuesta. Con 10 euros puedes empezar a practicar. Es como la inteligencia artificial. Si tú te explican el chat GPT-4 y tenemos aquí una conversación filosófica profunda, pero luego no llegas a tu casa y te pones a practicar, pues tampoco te va a aportar tanto, ¿no? Sí, la inteligencia artificial es otro melón, ¿no? Que está muy de moda ahora y que hay también mucho desconocimiento, mucha incertidumbre, mucho miedo. Y es como, no, esto va a quitar un mogollón de puestos de trabajo. Es posible. Sí, pero también creará otros, ¿no? Creará es otros. la revolución industrial. No, es que esto, cuando pasa del campo a las fábricas, a las ciudades, ¿no? Tú fíjate si consiguiéramos construir una sociedad en la que las máquinas o a través de la inteligencia artificial, la robótica, los seres humanos no tuviésemos que trabajar. Claro, lo que pasa es que antropológicamente los seres humanos nos hemos organizado socialmente alrededor de profesiones. ¿Tú qué eres? Porque a ti te dicen, ¿tú qué eres? Médico, o carpintero, o taxista, o... Entonces, a partir de ese momento, ¿qué seremos? Si ya no tenemos que trabajar porque hay una serie de herramientas que tenemos tecnológicas que nos resuelven una serie de problemas, problemas entre comillas, pero es nuestra sociedad y entendemos el mundo así y lo que hemos conocido del pasado lo proyectamos hacia el futuro. Y eso es un error. Eso es un error, y más Fíjate, con las tecnologías que tenemos hoy, ¿no? Esto, ¿sabes qué? Esto que has dicho de proyectamos el futuro con lo que hemos vivido el pasado, lo veo mogollón con los padres. Los padres nos enfocamos en educar en base a nuestra experiencia, que al final todos nos movemos en base a nuestra experiencia, lo que hablábamos de prueba, Claro. experimenta y en base a eso avanzas, ¿no? Pero, ostras, es un ejemplo clarísimo de cómo los padres, sobre todo lo veo mucho con las familias que vienen a nosotros y les dicen, no, yo quiero que mi hijo se vaya a estudiar inglés. Y yo digo, pues si el inglés o sea, ya lo va a salir del colegio aquí en España. Es verdad que depende un poco de la zona en la que estés y del tipo de colegio al que vayas, ¿no? Hay muchas provincias que fomentan más o menos, ¿no? Esto, pero yo lo veo, tenemos acceso al idioma muchísimo más de cuando estos padres eran jóvenes. Uh-huh. Ahora vas al cine y tienes que tener cuidado de no meterte en una versión original, porque ¿no? Tenemos todas estas plataformas, Netflix, Amazon, lo que sea, que te dan acceso a ver las cosas en versión original. También es muy importante, perdona, la guía, ¿no? Igual que vosotros en Lemon hacéis un trabajo, nosotros en Bit2Me también hacemos ese trabajo de decir, oye, alguien que no tiene ni idea de criptomonedas o de Bitcoin, y pues nosotros, para que os hagáis una idea, tú te bajas la aplicación en el móvil, te abres una cuenta y aparezco yo ahí explicándote cómo hacer la primera compra. Mira, pues ahora pulsas aquí en el más y ahora... Te tienen explotado. Bueno... Otro que quiere abrirse la cuenta y al final, y te llaman otra vez. Al final la gente me pone cara, mucha gente que ve los podcasts al final dice, oye, pues y crea conexión, ¿no? Sí. Entonces... Pero es importante ir con alguien de la mano que tenga experiencia, que sepa. Eso también... hay que decirlo, o sea, no todos hemos caído en la madriguera y nos hemos puesto a investigar porque tengamos todo el tiempo del mundo o porque nos encante y nos apasione ese tema, y siempre es bueno tener a alguien. Estoy seguro que cuando tú tienes una conversación, no hablo de por trabajo, pero de repente te presentan a una persona y, oye, ¿tú qué te dedicas? Y te empieza a preguntar, no sé qué, ¡pum! ¡Ostras! Pues no había caído en la cuenta de esto y no había caído en la cuenta de lo otro. Claro. Seguramente con todo lo que hemos estado hablando de un poco más de historia, ha sido más clase de historia, habrá gente que diga, ostras, pues es que no lo había pensado desde ese prisma y de repente, pum, cambia su perspectiva. ¿Tú qué le dirías a un chaval de 14, 15 años?
Es una pregunta a lo mejor un poco más Chaval de 14, 15 años. efímera, pero para que tenga éxito. Que no tenga miedo. Qué bueno. Sí, o sea, yo creo que el miedo es un paralizante tremendo crees que y la tienen- incertidumbre y ¿Tú yo crees creo que tienes que tienen seguir. miedo? Oye, ¿tú crees que la gente tiene miedo hoy? Los jóvenes, los adolescentes tienen miedo. No sé, quizá hay mezcla de varias emociones, ¿no? Una puede ser miedo, otra puede ser. Hay chavales que no, ¿eh? Yo creo que hay gente con muchas ganas y actitud, pero también hay un poco de apatía, por lo que dijo Steve Jobs, ¿no? Stay foolish, vamos, que te muevas, que no tengas miedo y no dejes de hacer algo que crees que es una locura hacerlo, porque la experiencia de hacerlo te va a aportar un conocimiento y un saber que te va a hacer crecer como persona aunque te equivoques, porque aprendes mucho, y esto es lo típico de la película de Batman. ¿Qué pasa cuando nos caemos? Que nos volvemos a levantar. Aprendes mucho más de los errores y de lo que te ha salido mal que de lo que te sale bien. Si todo te sale bien, vas a estar muy tierno, muy tierno. Esto lo veo. Los adolescentes que les ha ido todo bien, ¿no? Súper buenas notas siempre, bien en el deporte, bien en casa, no hay discusiones de ningún tipo. No quiero decir que no tengamos que ser esto, pero cuando de repente se tienen que enfrentar cuando algo les sale mal, explota el drama enorme. En cambio, alguien que ha sufrido más, ¿no? Porque pues a lo mejor no ha estudiado tanto y le han dado un bofetón y luego ha perdido jugando en su deporte, ¡pum!, otro bofetón. Estuve en una charla hace poco donde, perdóname porque no me acuerdo de tu nombre, pero... Javier. No, el tuyo sí. Digo, de la persona que... Ahí hacemos un corte, si no. Sí. La persona que hablaba era una deportista que jugó en los Paralímpicos, una corredora, que había ganado dos oros, creo, o 2 medallas en los Juegos anteriores y en esta no había ganado. Y dice, yo estaba feliz, o sea, yo contenta. Es que lo normal no es ganar. Claro. Dice, pues obviamente venía con mucha presión de tal, pero yo iba ahí a hacer lo mejor que pudiese y sí que es verdad que perdí y no gané medallas. Bueno, sí que es verdad que nos centramos mucho en el objetivo, ¿no? En la meta final, en la medalla de oro, pero el aprendizaje y la experiencia y el crecimiento viene de todo el proceso. Entonces, si tú te preparas y luego no quedas primero, pero quedas tercero, pero te has preparado y has conocido gente y has descubierto cosas que no sabías y te han aportado, eso es lo que tiene valor, realmente. Entonces, no tener miedo y... Hombre, no digo miedo, en general, no tener miedo, pero... o sea, en una calle oscura es normal tener claro, miedo. No digo una moto a 200 por hora, sí, ahí hay que tener miedo, ¿sabes? Porque ahí no hay vuelta atrás. O sea, quiero decir que en cosas Sí. que... pero vamos, ese sería... Hombre, y que... Yo es que creo que en 14 años, 15 años es una edad... Pues yo la recuerdo muy, muy, muy feliz, ¿no? Me lo pasé muy bien con los amigos, salía, entraba... También es diferente, porque creo que ahora tienen mucha más presión, mucha más tensión Puede ser. por el éxito, ¿no? No puedes fallar, no puedes fallar, no puedes fallar. Ostras, yo siempre Yo digo... eso no es bueno, sinceramente. Y tienes esa competitividad porque además, como todo es tan rápido, pues si no lo has conseguido hoy, pues ya es como... Ya no vas la a conseguir. inmediatez, ¿no? Claro, hay mucha gente que yo le digo, oye, repetir un curso, pues no es malo. Es que repites porque has hecho las cosas que podrías hacerlas mejor. Entonces te dicen, tienes tiempo para enfocarte. Vamos a vivir 120 años, o sea... Y eso nos pasa con todas las edades, ¿eh? O sea, cuando tienes 14, 15, pero cuando creces, haces cosas y te equivocas y aprendes. O sea, que con 14, 15 años yo creo que hay que, pues eso, experimentar, no dejar de hacer algo porque no vayas a ser el mejor. O sea, si te gusta tocar el piano... pues practica un poquito todos los días, disfruta de la música, no lo hagas por ser el número 1, el mejor pianista del mundo, porque eso va a ser difícil que suceda. A lo mejor te conviertes en ello y si te gusta los idiomas, pues ponte un poquito una película cada día e intenta disfrutar del aprendizaje. Ese es el tema, ¿no? Y siguiendo en esta línea,
y un poco por cerrar el círculo de la charla, que me está encantando, hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene por aquí, que es ¿cómo te imaginas o crees que debería ser o será la educación de los hijos de tus hijos? Pues a ver, yo creo que va a haber tremendos cambios en cómo funciona la educación que tenemos hoy, pues desde primaria, secundaria. Sí, o sea, yo creo que se van a utilizar mucho más las tecnologías y que vamos a tener la posibilidad de usarlas para un mundo más inmersivo y poder relacionarte con culturas diferentes. O sea, vas a poder acceder a unos estudios, a un conocimiento compartido con chavales de Latinoamérica o de Europa o de Asia, y que, bueno, pues que se va todo a mezclar bastante. También creo que la educación va a ser más libre, no va a ser tan reglada y tan estructurada. Yo creo que como todo va a cambiar mucho más rápido, vas a tener que tener una capacidad de adaptación y de absorción de nuevo conocimiento constantemente. Y esto, aprender lo mismo que hace 100 años ahora mismo no sé si tiene mucho sentido, sinceramente, o que sean las mismas asignaturas, se dé más o menos el mismo contenido. En historia sí. Hemos dicho que la historia es... La historia es importantísima. A mí, fíjate que no me había llamado tanto la atención hasta que no empecé con esto de Bitcoin y con el tema del dinero, y la historia es un pilar, y la filosofía también. Son pilares clave para entender por qué pasan las cosas que pasan hoy. Y además te ayuda a proyectar el futuro, porque cuando estudias la historia dices, vale, pues esto se repite cuando pasan estos patrones, pues ahora ¿por qué no se va a repetir si somos seres humanos? Nos creemos especiales en esta época. Somos iguales que los griegos o los romanos o... Mi madre dice que soy especial. Pero nos pensamos que estamos en la cúspide de la evolución humana, sí, ¿no? Y sí, que nuestros aquí no hay antepasados hacían cosas raras y que ahora nosotros no vamos a tener guerras, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que el tema de los judíos no puede volver a pasar. Pues yo creo que van a pasar cosas, y están pasando cosas que veremos dentro de décadas y dirán, madre mía, ¿por qué hacían esto, no? Entonces, la historia es fundamental, la filosofía también, súper importante, porque también entiendes los cambios sociales a través de la forma de pensar que tenían, pues, líderes de entender el mundo de otra forma. Y luego ya, pues, la historia del arte, la historia de la música, o sea, vas conectando líneas y entiendes mucho mejor la sociedad en la que vives hoy. Es que es fundamental. Si no lo entiendes, ayer se lo decía a los chavales, si no entiendes el dinero, vas a estar metido en un laberinto. Entender el dinero te hace verlo desde arriba, el laberinto. O sea, te va a dar mucha ventaja. Pues con la historia pasa lo mismo. Si te mueves socialmente y no tienes referentes anteriores, vas a estar perdido. Vas a hablar con uno o con otro, o vas a decir, bueno, y si hablo con un holandés o hablo con un ruso, le tengo que hablar de una forma distinta. Y te darás cuenta viajando y saliendo fuera, ¿no? Que no, que somos todos personas iguales, que con nuestra cultura, nuestra religión, lo que sea, pero que tienes que tener ahí unos anclajes y unas bases, pues, de conocimiento fundamental. Pero sí que creo que va a evolucionar muchísimo. Y que va a haber... Claro, tú es que ahora mismo, Oliver, o cualquiera de las personas que estáis viendo este podcast, os metéis en YouTube y ponéis una temática que os guste, la astronomía, y podéis tener al mejor profesor del mundo, que a lo mejor ahora mismo es una persona que es china y está haciendo contenido en chino, pero que dentro de un año lo vais a tener en español con la inteligencia artificial traducida, el mejor profesor y la forma de comunicar, de explicar, que os gusta para vosotros y para vuestros hijos. Es una locura. Sí, me explota la cabeza. Claro, tú vas al colegio y tienes al profesor A de matemáticas, que puede ser muy bueno o no, pero es que ahora tienes... herramientas que te permiten tener al mejor profesor especializado de la temática que a ti te guste y que te guste cómo la comunica y los valores que transmite a través de ella. Sí, y ya me estoy dándole vueltas con la inteligencia artificial. Le dices, oye, yo soy de esta manera de ser. Estas son mis habilidades de aprendizaje. En base a eso, identifica quiénes son los mejores profesores que me van a poder enseñar esto. Y de repente... Exacto, te dice, toma. Es que esto no está tan Manolito lejos. Gafotas. Ayer, esta semana pasada, vi en Twitter un post que subieron de el metro de Rusia,
donde había una ventanilla, la típica ventanilla que te venden los tickets, y aparecía una mujer hablando con el niño, y la mujer estaba hecha con inteligencia artificial y parecía una persona de verdad. Y estamos hablando de 2 generaciones, ¿no? Me has dicho mis nietos. Sí. Vamos, el mundo va a cambiar una barbaridad. Entonces vas a tener hologramas o vas a tener hologramas en tu casa o en un colegio con el mejor profesor del mundo. O sea, va a haber una especialización. Por eso digo que creo que va a haber cambios en el tema del trabajo también y en esa idea que tenemos los seres humanos de que nos tenemos que dedicar a algo, que tenemos que tener una profesión. Y yo creo que vamos a ser multidisciplinares. Vas a empezar a aprender cosas por gusto, no tanto para ganarte la vida, que eso no sé cómo se va a resolver, la verdad. La parte del ingreso mínimo vital y las monedas digitales de banca central, y eso es otro melón para otro día. Pero va a cambiar muchísimo. O sea, la densidad social del conocimiento se está expandiendo de una forma bestial. Entonces, no podemos enseñar a nuestros hijos como nuestros padres o antepasados. No, yo creo que está cambiando todo y vosotros pues ahí hacéis una labor muy, muy, muy importante, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias. Ha sido un súper rato contigo y una charla súper estupenda. Ya sabéis, yo me quedo con varias cosas, pero os recomiendo que después de esta conversación hagáis una lista de, ostras, para mí que es importante. Yo te voy a decir la flexibilidad o la capacidad de adaptación, que eso al final a todos los niveles va a decir, vale, ¿y cómo puedo adaptarme en la cultura? ¿Cómo puedo adaptarme en las finanzas? ¿Cómo puedo adaptarme? Y la historia. Súper importante. Un placer. Un placer, Oliver. Ha estado Y súper a gusto. le tenéis en sus redes. Que Sí, también si alguien me quiere pondremos. escribir directamente, sin problema. Preguntando lo que sea. Pues en Instagram es Javier Bitcoin, en Twitter Javier Bitcoin también, y YouTube tengo un canal, bueno, pues tampoco subo entrevistas, pues si vosotros me dejáis, lo subiré también. Sí, claro. Javier Bitcoin también. Efectivamente. Pues un placer. Hasta la próxima, limones. Chao, chao.